Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el verso 3 al verso número 4. Vamos a ver esta enseñanza de las etapas. Hemos visto nosotros muchas experiencias en la vida de Elías muy parecidas a las nuestras. Cuando Santiago nos habla del carácter de el profeta, podemos nosotros reconocer que en medio de la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, cuando hay perfección, obedece a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros. Entonces, ya con el Espíritu Santo ministrándonos en el interior, Él va a producir esa perfección. Mientras tanto, estamos luchando con carácter, temperamento, con las obras de la carne, con áreas débiles, con cosas que no hemos rendido, pero sigamos adelante porque la promesa es: la obra que empecé en ustedes la perfeccionaré. Así que cuando hablamos de Elías, hablamos del profeta del Antiguo Testamento, y cuando hablamos de los Elías, es el grupo de cristianos que formamos la iglesia de Cristo. Y las etapas son: la primera, de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural y de lo terrenal a lo celestial. Vamos de aumento en aumento, como la luz del sol, así como la senda del justo. Asimismo nosotros vamos a resplandecer, porque el Señor se manifestará a nuestras vidas, y como Moisés, cuando tenía esa comunión con el Padre, dice que su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo no lo podía ver. Nosotros vamos a ser el resplandor de la gloria del Padre, para que el Hijo esté enamorado de nosotros completamente, porque la iglesia que está preparándose es la iglesia novia. Es más, debíamos de estar ya preparados para ese encuentro. Pero vamos a orar, mis amados, vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos bendiga por todos los siervos de Dios que predican su palabra en diferente continente, en diferente país, en diferente contexto, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y hay otras necesidades completamente diferentes, pero eso no significa que no podamos nosotros interceder por ellos. Padre, venimos hoy delante de tu presencia. Te suplicamos, Señor, que el auxilio del Espíritu Santo sean sobre tus siervos, aquellos apóstoles, profetas, aquellos evangelistas, pastores y maestros que enseñan tu palabra, Señor, que se dedican al pastoreo, cuidando a las ovejas, Señor. Son tuyas, te pertenecen, Cristo murió por ellas, nosotros solamente somos los supervisores de sus almas. Ayúdanos, Señor, a preparar el alimento espiritual para que ellos puedan ir creciendo y que puedan desarrollar no solamente talentos, dones, pero ministerios para la expansión de tu reino aquí en la tierra. Padre, gracias por esas lluvias que han venido a bendecirnos. Gracias aún porque en las montañas hemos podido ver la nieve, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Asimismo también en nuestras vidas te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Muy bien, vamos a ver entonces el verso número 3 del capítulo 19. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. No merezco vivir más que mis antepasados, que ya están muertos. Quítame la vida, Señor. Imagínense el estado emocional en que él se encontraba. Un estado que parecía depresivo. Pero el estado depresivo en que él se encontraba no era simplemente que se sentía solo, deprimido, con ansiedad, con temor, sino que este es una depresión aspiral.
que va de lo máximo hasta lo mínimo. Entonces él se sintió amenazado por Jezabel, ya que él había obtenido una gran victoria y después de esa victoria él pudo sentir que su corazón desfallecía, que sus adversarios eran más poderosos que él, y era cierto. Cuando nosotros dejamos de ver a nuestro Señor y miramos las adversidades, las luchas, las pruebas, las deudas, las enfermedades, las situaciones que vienen, entonces también podemos caer en depresión y podemos sentir que nadie está a nuestro alrededor. Pero debemos de recordar que la confianza en el Señor debe de ser puesta cada día, cada momento, cada instante. Que nosotros no vamos a sacar adelante nuestra familia, nuestro matrimonio, las finanzas, todas las áreas, si no es con la ayuda de Dios. Y lo que tenemos y lo que hemos recibido de su mano lo hemos recibido. No han sido nuestras fuerzas, no ha sido nuestra inteligencia, no ha sido nuestra estrategia, sino que es Él que nos ha dado esa habilidad. Sin embargo, lo que queremos notar aquí es el personaje humano de Elías. La gran victoria fue algo que el pueblo del Señor pudo tomar su decisión y decir: vamos a servir al Señor, porque el fuego cayó. Cayó y no importaba que eran 4 cántaros de agua que se habían derramado por 3, dando 12 cántaros que habían caído no solamente en el altar, sino que también en la zanja alrededor, y toda la víctima que había traído para presentarla delante de Dios. Entonces eso notamos nosotros aquí en el primer monte, y ahí en ese monte notamos el monte Carmelo. Fue el monte donde hubo una definición, una gran victoria. Imagínese la persecución, imagínese la opresión, imagínese todo lo que él estaba viviendo en ese momento. Pero cuando el Señor le dio la palabra que por mandato del Señor desafiara a los profetas de Baal, era Dios contra el reino de las tinieblas. Era el profeta Elías contra los profetas de Baal. Pero no solamente Baal, sino que detrás de ese Dios ídolo estaba un demonio, o más bien legiones de demonios que tenían a esta mujer. Yo la puedo describir como el diablo vestido de mujer, que hizo temblar a uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Y vemos nosotros que después de esto él tiene que salir huyendo, y en esa persecución él llegó al monte Horeb. Ese es el punto bajo. Monte Carmelo es el punto alto, y donde desciende el punto más bajo es el monte de Horeb. Quizás yo debía de haber puesto a la inversa el monte, ¿verdad? Como que si hubiera habido una profundidad. Pero como es un monte, ¿verdad? Tenía que describirlo de esa manera. El punto es de que cuando él empezó a ser tratado, porque estas son etapas. La primera etapa es la etapa de lo que nosotros llamamos ordinario a extraordinario. Lo ordinario era el arroyo de Querit, donde pasaba el agua refrescante, donde venía aquel grupo nómada a alimentar al siervo de Dios. Se acabó el agua, el recurso, se fueron los nómadas llamados los cuervos, y se quedó solo. Nosotros en algún momento determinado de nuestra vida también podemos quedarnos solos, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y como dice la Escritura: y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si dio a su único hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y cuando dice la palabra todas las cosas, es todos los recursos que tenemos aquí en la tierra, pero también allá arriba hay recursos, como por ejemplo la salvación, echando mano de la salvación, de los dones futuros. De eso nosotros nos podemos apropiar. Sin embargo, imagínense, en este momento él se siente solo, descuida entonces su cuerpo porque no es nutrido, y ahora sale y el trato va a ser para el alma. El trato en el alma
es para alimentar. Y aquí vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es de lo natural a lo sobrenatural. Porque cuando llega a la ciudad de Sarepta, ahí le da la bienvenida la viuda. Y la viuda dice: solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué es eso? Hemos pensado alimentarnos con una torta y después morirnos. Otra mujer en depresión. Aquí otro hombre en depresión. Ahora esta mujer en depresión, deseando quitarse la vida, y dice: ¿qué es este poco que tenemos? Aquí estaba juntando leña para hacer fuego, pero el Señor me dijo que me prepares a mí primero. Eso ya es sobrenatural. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella obedeció, dice que le trajo no solamente una torta, sino que un vaso de agua. Ya los recursos son limitados, tienen que ser bien administrados, porque no es la cantidad con que se gana, sino que es la cantidad como uno lo administra. Hay gente que gana muchísimo, pero de la misma manera también muchísimos son los acreedores. Tiene que, como los techos en el invierno, ¿verdad?, estar tapando todos los agujeros, porque es un constante goteo. No disfruta lo que tiene. ¿Por qué? Porque no sabe administrar lo que Dios le da. Esta mujer, como le dio a Dios, y cuando uno le da a Dios, entonces Él se encarga de bendecirnos. Porque de la medida que nosotros sembramos, de esa medida nosotros cosechamos. Y como en el reino de Dios no hay pérdida, siempre ganancia, ella obedeció, y dice la palabra que no menguó el aceite ni se acabó la harina durante los 3 años y medio de sequía. Eso es sobrenatural. Ahora vemos que la administración de la viuda de Sarepta es al alma, porque ahí va a ser alimentado en el asiento de las emociones. Ahí es donde está en el alma los pensamientos, ahí está la voluntad humana, ahí es la rendición que nosotros tenemos que ir haciendo constantemente al Señor. Luego vemos la otra etapa, que es de lo terrenal a lo celestial, tercera etapa. Y esto nos habla a nosotros de ese momento de confrontación. Elías en la puerta de la cueva. Ya hemos hablado nosotros de cómo la cueva es un lugar no apto para personas con depresión. Una persona que padece soledad no puede aislarse. Una persona que tiene soledad tiene que buscar compañía. Tiene que ver de qué manera alguien está presente para poder llenar su pensamiento. De lo contrario, está esa depresión que le llamamos nosotros como un torbellino. Ahora, estaba viendo yo que en el lenguaje argentino, pastorear significa sacar a una persona que se aísla para que vaya a pasear. Pastorear en el argentino significa que una persona que no le gusta socializar, una persona que no le gusta salir, es necesario sacarla de su medio ambiente. Esa depresión espiral es una depresión que absorbe tiempo, emociones, familia, pensamientos, y se llena todo de gris. Se cierran las cortinas. Quisiera que no amaneciera nunca y que fuera un eterno 24 horas de noche. De esa manera entonces él estaba en la cueva, y de ahí el ángel del Señor le dijo: come. Tomó la torta, luego se fue a dormir. Imagínense si esta torta tenía la función de vigorizar. La primera comida era nutrir su cuerpo. Se acabó el agua del arroyo, entonces sube a la ciudad de Sarepta. Ahí el alimento era un alimento sobrenatural, porque la harina y el aceite no disminuyeron. Comió la viuda y su hijo y no murieron. Dios suple las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El rey David podía decir: joven fui
y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Este pobre clamó al Señor y Él lo oyó y lo libró de todos sus temores. Temores financieros, catástrofes en los bancos, situaciones que se van fuera de control. Pero si le ponemos al Señor nuestras finanzas, Él nos va a ayudar para poder ser buenos administradores. Ahora, ese recurso se multiplica porque ella siembra. Y esto es la etapa de lo natural a lo sobrenatural. Ahí se entrega entonces la voluntad humana. Cuando vemos nosotros las tortas, ahí está el espíritu siendo vigorizado, porque el ángel le dice en la segunda torta, le dice: come, porque gran camino te resta. Y dice que con esa torta caminó 40 días y 40 noches. Salió corriendo porque había algo que hacer. Y eso era que el Señor se iba a manifestar a su vida. Dice que vino un viento poderoso, pero el Señor no estaba ahí. Luego viene un gran terremoto, se parten las piedras. Viene un fuego arrasador que consume todo lo que estaba. Pero después dice que viene un viento apacible. Díganle a la persona que está a la par: viento apacible. Sería como un gentle wind. No le vaya a soplar a su hermano, ¿no? Como dijo aquel hermano, ¿verdad? Después de un taco de bandera, ¿verdad? Con mucha cebolla, dijo pura palabra de aliento. Pero ese viento apacible lo confortó y él sale. ¿Por qué? Porque la cita era a Belén, a Betel. Eso significaba que él ya estaba preparado, ya estaba listo para que lo sacaran de lo terrenal a lo celestial. Qué maravilloso será que nosotros podamos escuchar esa trompeta. Qué maravilloso oír la voz del Señor. Prepárese, iglesia, y que suene el shofar y los muertos en Cristo se levanten. Imagínense si la gente estaba, como dicen los muchachos, choqueada. Los antiguos habían resucitado y se quedaron en las cuevas esperando a que el Señor se manifestara, y ellos se manifestaron a sus parientes. ¿Cómo no se murieron del susto? ¿Cómo Rode no se murió del susto? Se habían dicho: Pedro está encarcelado. No, ahí está en la puerta. No, ha de ser su ángel. Dije que su ángel era él y no lo dejaban entrar. Y Dios está ministrando a la iglesia para que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, esa voz y ese trueno, porque en el caso de Elías era un torbellino que estaba esperando para llevárselo. Entonces ya en Betel Eliseo dijo: yo no te voy a dejar. Parecía una Ruth, ¿verdad? No me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y solamente la muerte nos separe. Qué convicción en estos momentos en los que estamos viviendo nosotros. Y no soltó a Betel. Y Elías siguió caminando y le dijo: ¿sabes qué? Me tengo que ir a Jericó. Y también no soltó Jericó. De Betel a Jericó iba descendiendo, porque Jordán es lo que significa descender. Me voy para el Jordán. Y se agarró de Jordán. Y dijo Elías: mira, ya sabes que aquí con esta ya son tres torbellinos que se pasaron. Es como los buses, ¿verdad? Ya me dejó el taxi, ya me dejó el Uber, ya me dejó el Lyft, ya me dejó el jalón. Que cuando uno más necesita los carros, se acaban. Y bien me dijo un siervo, me dijo: no, si ya son 17 años, ya son 20 años que tiene, ¿cómo no se van a arruinar? Se arruinan. Pero los medios transportes terrenales, pero el medio de transporte celestial está siempre bien mantenido. Carros de fuego y gente de a caballo. Eso tuvo que emplear, porque los torbellinos Eliseo lo agarraba y no lo soltaba.
Ahora aquí, antes de que vengan, porque ahora ya soltaron la caballería, ahora vienen carros de fuego. Yo no quiero que te vayan a quemar. Dime algo, ¿qué quieres? ¿Y qué fue lo que pidió? Dígale a la persona que está a la par, discípulo listo. Como dicen, tipo chispudo. Con razón vino un anhelo tan grande de leer la palabra. Porque la palabra es el alimento y la única manera que nosotros vamos a ser transformados, la única manera que nuestra alma va a ser restaurada es a pura palabra. Si la escritura dice que la necedad se le quita de la espalda al niño o al hijo por la vara, y no es de azotarlo, sino disciplinarlo. Los niños entienden cuando hay una disciplina, porque no está adiestrando, ni está domando, no está domesticando, está enseñando, disciplinando, está corrigiendo, está ayudando para que este niño, cuando crezca, no se aparte del camino. De la misma manera nosotros hemos recibido del Espíritu Santo la guianza como los Elías que somos en el siglo XXI. Esta otra etapa dice que el torbellino iba a llegar del Jordán y le dijo él, dame doble porción de tu espíritu. Y Elías dijo, no, este se pasó. La única forma en la cual tú vas a recibir lo que pediste es de que veas cuando sea arrebatado. Y por eso él vigiló, ayunó, ni siquiera bostezó, no parpadeó, porque como dicen los gringos, if you snooze, you lose, right? ¿Verdad? Si abosteza, pierde, sería en español, ¿verdad? Entonces si estornuda también, como cualquier cosa que usted haga, lo distrae. Pero el Señor dice, persevere, porque el que persevera alcanzará. En la perseverancia está la clave. Si nosotros perseveramos en el Señor, si nosotros persistimos en sus caminos, a su tiempo el Señor nos concede las peticiones. Hay mujeres que tienen que estar pidiendo hasta 30 años por su esposo. Unos padres de familia se acercaron y dijeron, ya no vamos a ir a la iglesia. Estamos pidiendo por nuestros hijos, el peor se ponen. Entonces ustedes vienen a la iglesia por sus hijos. Sí, dijo. Con razón. ¿Cómo van a recibir? Vengan por ustedes. Vengan por el Señor, no vengan por ellos. Ellos ahorita no entienden, ha entrado a la rebeldía en sus corazones, pero si a ustedes los miran ellos que están adorando, que están buscando, que están orando, que están viniendo por el Señor, no están viniendo por ellos para que se los arregle. Si ni siquiera el padre puede arreglarlos, mucho menos el maestro. Y no son casos perdidos ni niños problemas, sino que necesitan un tiempo de calidad para poder ayudarlos en sus necesidades. Ahora viene Eliseo y recibe el manto, porque como lo ve, entonces la única señal de la unción que venía y la doble porción era que mirara el manto y el manto cae. Y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Dijo, y no pasó nada. Y entonces digo, ahora sí, Padre, en el nombre de tu siervo, y se abre el Jordán. Nosotros hemos entrado al Jordán y hemos recibido la bendición de la vida abundante, pero falta ahora la vida eterna que el Señor ha prometido. Ahora, mire lo que la Escritura nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a esta altura, 1 Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a ver el verso 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. En el matrimonio, procurar el bien para el cónyuge. En el trabajo, procurar el bien para el compañero. En la casa, el barrio, la calle donde vivimos, procurar por el vecino. Dice la Escritura que ninguno devuelva a otro mal por mal,
sino que cada uno procure siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Mire a la persona que está a la par y dígale una sonrisita. Sonríe o viene ahí el beso santo. Gloria a Dios. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténgase de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, note ahora el orden, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Amén. Le di uno de ganancia. Pero el orden es espíritu, alma y cuerpo. ¿Y cómo opera el Señor? Primeramente el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que hace en el espíritu? Se llama transformación. Nosotros hemos conocido la escritura y mire lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 4. Vea cómo Dios empieza a operar dentro de nosotros. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Nuestro cuerpo tiene que pasar en un área de ministración. En el verso 16 dice: por tanto los exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas las partes de estaba hablando el apóstol Pablo de cómo Dios estaba operando en la vida de Timoteo, verdaderamente hijo, que él estaba siendo ministrado, que él estaba siendo preparado para esa experiencia sobrenatural, que Dios había tomado la vida del siervo de Dios. En el capítulo 6, contigo aquí, dice el apóstol: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera, que es un cuerpo con ella, porque dice los dos vendrán a ser una sola carne, pero que el que se une al Señor es un espíritu con él? Huyan de la fornicación. Los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. 19. ¿O no saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por precio? Por tanto, note ahí, glorifiquen a Dios, uno, en su cuerpo, y dos, y en su espíritu, los cuales son de Dios. En esta gráfica notamos nosotros dos elementos: primero cuerpo, y en el centro espíritu. El ser humano sin Cristo es una dona, tiene vacío el centro. El cristiano nacido de nuevo llena toda vacíez, toda altivez se baja y todo valle sube. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros tengamos una vida equilibrada, que nosotros experimentemos el balance en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor, como también nuestro espíritu. Entonces, si el ser integral
es conformado por tres partes. ¿Qué pasa con el alma? Porque dice, vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y glorifiquen al Señor en su cuerpo y en su espíritu los que le pertenecen a Dios. Pero ¿y el alma? Filipenses nos confirma, capítulo 3, vayamos al capítulo 3 y verso 20, por favor. Después de Efesios, Filipenses 3 y verso número 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en él o a él mismo. Entonces, tomando la autoridad que tiene Jesucristo, nos ha dado un cuerpo también celestial, porque trajimos un cuerpo terrenal, que es el de Adán. Traeremos también el cuerpo glorioso, el celestial, que pertenece a Cristo. Y ahí es donde nosotros notamos que en Adán se nos conoce a nosotros como el alma viviente. Regresemos al libro de los Reyes, por favor. Libro de Reyes, primer libro, capítulo 17, vamos a ir al 21. 17, 21. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira a tu hijo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Aquella mujer estaba recontraatada. Había que ministrarla, despulgarla, despiojarla, desparasitarla. Imagínense. Y la hermana que ministraba ya no aguantó. Ya no, porque eran demasiado las cosas que estabas liberando. Y también ella detenía el alma, sostenía, quería mantenerse en una parte del territorio que había cedido ella. Entonces esta sierva dijo: si yo soy sierva de Dios, en este momento, con la autoridad que me da, fuera todo lo que haya quedado. Dice que hasta se le paró el pelo a la liberada. Se le salió hasta la última pulga que había saltado del petate. Salieron todos los males y las ataduras y todo lo que traía la persona del alma. Este niño había sido una bendición para sus padres, pero ahora los padres lo estaban perdiendo. Llaman al siervo de Dios, el alma se va. Y el Espíritu Santo toma la vida del profeta, y al declarar esas 3 veces, espíritu, alma y cuerpo, sobre él, que venga la vida, que vuelva otra vez, el alma hace que resucite el niño. Más bien el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios toma el alma, y ahí es donde se ejecuta negro y blanco, ¿verdad? La corriente, y ¡pum!, se libera. Un muerto resucitando, un enfermo sanando, un endemoniado liberado. Las cadenas son rotas. A veces lo que la persona necesita es confesión. Si confesares vuestros pecados, serán perdonados, porque el que no confiesa sus pecados no alcanza misericordia. Pero el que confiesa no solamente alcanza misericordia, sino que dice: será sanado. Llamen a los siervos, ancianos de la iglesia, úngalo con aceite. Si el hombre tuviera pecado, le serán perdonados y sanará. O sea que no solamente está la administración a su cuerpo, pero también está la liberación en su alma. Y eso es lo que él experimenta. Ahora,
en el término de la restauración, vayamos al capítulo 5 que le mencionaba de Santiago, y ahí notemos por favor cómo el apóstol nos habla de este profeta. 5:17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amados, estaba tan entristecido mi corazón. Vi el trabajo aparte de mi esposa, ¿verdad? Pero vi el trabajo también de los demás voluntarios. Y la lluvia era constante. Entonces yo sentí el deseo de orar, pero el hermano Ack me ganó en la oración. Y dijo, siervo, ¿oramos? Sí, le dije. Y dijo, Padre, tú amas a tu pueblo. Tú cuidas de tus hijos. Y sabes el trabajo que estamos haciendo aquí. La necesidad de la lluvia en California es importante. Queremos la lluvia. Pero te pedimos en el momento de la distribución que no llueva alrededor de nosotros. Que llueva por todos lados, pero cúbrenos en este círculo. Y cesó la lluvia en nuestro perímetro. Y dije, Señor, es exactamente eso. Pasado. Bueno, en la distribución reciente de este invierno reciente también, pedimos, Señor, haz tu voluntad. Y no dejó de cesar. Y yo dije, no se reparte alimentos porque es demasiado esfuerzo. Es demasiado esfuerzo. De por sí, sin lluvia, ya se imagina con la lluvia. Pero como Dios lo equipa a uno con recursos, y esos recursos son valiosos. Un varón me dijo, ¿por qué se va a dejar de distribuir el alimento? Hagamos una línea nada más, en lugar de 2, una línea. Le ponemos una sombría gigante que hay ahí a la que va a registrar a las personas, y en lugar de entregar la comida allá, la entregamos aquí. Y ponemos todas las cajas adentro, y lo único que nos vamos a mojar es cuando salgamos a ponerla en la cajuela, en el trunk, en el baúl del carro. Es lo único que nos va a caer lluvia. Y dije, santo, no dije qué genios, ¿verdad? Pero dije, Señor amado, qué virtud, qué entendimiento, qué estrategia. Dios tiene tantas estrategias que nos dan y que nosotros podemos orar, aunque quizás amó usted apasionadamente algún hobby que sería algún entretenimiento, ¿verdad? Porque hay gente que tiene tantos estrategias, ¿verdad? De juegos que les gusta. Por ejemplo, hay personas que les gusta coleccionar girasoles y toda su casa llena de girasoles. Otras les gusta coleccionar vaquitas y en su cocina puras vacas. Otros gallitos, otras gallinas, y bueno, diferente. Los hombres también, a algunos hombres les gusta coleccionar herramientas de mecánica, y ahí están. A otros les gusta barquitos, a otros les gusta banderas, a otros. Hay hombres que tienen rompecabezas porque les encantan los juegos de mesa, ajedrez, dama china y cualquier otro de esos juegos, ¿verdad? Son pasiones. Pero también en esas pasiones Dios opera porque es un entretenimiento. Se está distrayendo en su mente, está haciendo algo para descansar. Elías tenía pasiones. Yo no sé cuál era la pasión, pero en el Nuevo Testamento vemos nosotros a un siervo diácono llamado Felipe. ¿Y sabe cuál era la pasión de Felipe? Apostar en la carrera de caballos. Y lo llamaron en el diaconado. Claro, ya no siguió apostando, ¿verdad? Porque si no era ir a cada rato a Santa Anita, ¿verdad? Por el Rojo, por el Bermejo, porque tienen unos nombres medio raros, ¿verdad? Los caballos allá. Solo he oído, no he ido. Otros, la pasión es la carrera de carros.
Otros es la carrera de la gente en las moneditas allá en esas regiones remotas de Nevada, que la gente hace hasta excursiones, ¿verdad? Y buffet gratis, pero se lo baja. La comida gratis porque dejó ahí hasta la quincena que ni siquiera la ha trabajado todavía, endeudado. Son pasiones. Sin embargo, Dios las ha ido eliminando de nuestra vida y ahora lo que sentimos es, en lugar de sentir pasión, sentimos compasión por las personas. Ya nuestro corazón ya no siente ninguna otra cosa sino compasión por las ovejas, por las almas. Jesucristo dijo, siento compasión porque estos están como ovejas sin pastor, no le atinan, no le atinan. Nosotros hemos venido al pastor de nuestras almas que se llama Jesucristo y Él sabe que tenemos que cambiar una mala pasión por una buena compasión. Que aunque Elías estaba luchando en su ser, porque deprimirse es cosa seria, aislarse es otra cosa seria. La depresión espiral, y como que alguien dijo también que era como una situación bipolar. A veces estaba arriba, a veces estaba abajo. Y en esa situación el enemigo pudo haber traído temor a su vida. Y dice que entonces oró de nuevo y trajo la tierra fruto. 19. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Deja la droga, deja el alcohol, deja todo vicio, deja toda pasión desordenada. Pablo le llama a Timoteo y le dice, huye de las pasiones ¿qué? Juveniles. Y yo pensé que solo los chavos tenían pasiones juveniles. No, también los rucos. Sí, le llaman ruco chavos. Con cadenones y ahí se sienten con pantalón apretado y chamarra de piel. Y ahí, ruco chavo. Lo que no hizo de joven lo quiere hacer de viejo. Pasiones juveniles en viejos. Bueno, también viejas, ¿verdad? Las viejas naturalezas ahí de repente salen, ¿verdad? Estiradas, apretadas, pero ahí van. Y las hijas se le quedan viendo, mami, quítate eso. Pero ni yo, les dicen las hijas. Imagínense que una hija exhorte a la mamá de la manera en que se está vistiendo. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que vestirnos con decoro, hombres y mujeres, niñas. Qué tristeza da ver niñas tan pequeñas de una manera que los mismos padres las ponen hasta en pose. Te voy a tomar una foto, mamita, y póngase y haciendo caras y muecas la niña, porque las están usando en todos los canales de televisión, en todas las cadenas de video y todo lo. No pude evitar mirar esta situación. Estaba en una oficina esperando algo y tenía la televisión aquí de esta manera y estaba el canal del ratón, ¿verdad? En el canal del ratón estaban poniendo, creo que el programa en inglés se llama Un día a la vez o Un día a la vez, One Day, something like that. Estaba el programa, pero estaba hablando una muchacha como rapeando, estaba rapeando la muchacha y enfrente estaba otra. Y lo que le decía era que quería ir al prom con ella, que si la aceptaba. Y se pone de rodillas. Y dije, ya sabe de qué era el género. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo pueden cautivar? Y el objetivo latino. Pusieron Eco Park, pusieron el otro que está el MacArthur Park, pusieron el de Los Ángeles, pusieron puras gráficas de la ciudad, pero con tema puramente urbano latino, enfocado sobre los hispanos, enfocado sobre el género. Y todo eso viene a hacer que mucha gente sea cautivada por el pecado, pero nosotros no estamos hablando esto como censurando, sino para que ayudemos. Y eso es sentir compasión de las almas,
porque el que hace volver del error de su camino al pecador, dice que él salvará su alma de muerte. No solamente de la persona, sino también dice que de él le permitirá cubrir multitud de pecados. Eso es dentro de la persona. Ahora, veamos el capítulo 4 y verso 12 de Hebreos, por favor. Quiero que quede claro ese aspecto, que no estamos condenando a las personas, sino al contrario, estamos diciendo que hay un Cristo que les ama y que puede romper toda cadena que el enemigo haya puesto. Y dice el 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A dónde va la palabra? Al alma. Y separa el espíritu. El espíritu está presto. El espíritu dice, va a haber oración, y el espíritu ya está de rodillas. El alma dice, está lloviendo. Parece que el pronóstico es 70%. ¿Y qué tal si hacemos el 30% positivo? ¿Qué tal si oramos al Señor que en el momento en que nos reunimos para la oración no llueva? Y dije, Señor, sí, eso es lo que he estado hablando y eso es lo que he estado aprendiendo, como Elías. Señor, tú sabes el esfuerzo que se ha hecho con la cena. Señor, danos ese tiempo para que cuando entremos y cuando salgamos no haya lluvia. Y no hubo lluvia. Y después, por supuesto, siguió la lluvia. Yo no sabía, me sentía como que si estaba, no sé, exaltado en el espíritu, que cuando sentía era la 1 de la mañana aquí. Y todavía antes de eso había oído los hermanos que estaban platicando aquí como a las 10:30, otros fueron a las 11, 11:30, y que la cena desde las 5 hasta las 10. Quiere decir que la gente recibió no solamente un alimento para el cuerpo, sino también para la necesidad del alma. Y es ahí donde el Señor nos ministra. Último aspecto es la glorificación. Terminemos por favor en Romanos capítulo 8, ya que vimos la transformación del cuerpo por el Espíritu Santo, luego la restauración del alma por medio de la palabra, y vemos ahora la glorificación que Dios va a hacer a nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, y vamos a ver el verso 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya quería decir plural, pero también, ¿verdad? De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que ni siquiera puedo decir cómo es un gemido indecible, porque nunca lo he oído. Lo he sentido, sí, aquí, más nada. El Espíritu es el que intercede, y cuando ve usted Espíritu, lo ve con E mayúscula. Quiere decir que no está hablando del Espíritu con E minúscula, que es el mío y el suyo. Pero el Espíritu nos ayuda. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El enemigo quizás querrá descarrilarte. El enemigo quizás querrá contaminarte. Podrá quizás hacer sabotaje en contra de los planes que Dios tiene para tu vida, pero la Escritura dice claramente que tú tienes un propósito. Porque a los que de antemano conoció, a estos también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, quiere decir el primero en su género, entre muchos hermanos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y cómo decimos nosotros entre la familia espiritual? Hermanos. A los que predestinó,
a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación será como el caso de nuestro Señor Jesucristo al resucitar, subir, presentar su ofrenda. Y luego también, por supuesto, porque había descendido y llevado también la cautividad. Entonces ahora Él glorificado se presenta y los discípulos pueden decir verdaderamente lo que Él dijo lo cumplió. Y Tomasito estaba ahí, no. ¿Dónde estaba? No sé. Pero cuando regresa Tomás dice, ¿y dónde estaba el Señor? Pues vino y tú no estuviste. Yo si no meto mi mano, si no palpo, si no toco, entonces así no voy a creer. Y el Señor, que todo lo puede, que todo lo sabe, escuchó y dijo, ven Tomás, dame aquí tu dedo, dame aquí tu mano, yo soy. No necesitó abrir puertas, no saltó por la ventana, poder del Espíritu Santo para traspasar aún hasta las puertas, las paredes. A nosotros en la glorificación estos techos ni siquiera nos van a estorbar. ¿Con qué cuerpo nosotros vamos a ascender? Con el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado será más que el uniforme de astronauta. Saldremos, amados, pero imagínense, y para poder creer eso y para poder experimentar eso, necesitamos la fe y la confianza en el Señor. Echando toda ansiedad sobre Él, pongamos todas nuestras causas delante de Dios. Y dice que fue ascendida a esa gloria futura. Ahora también nos habla Colosenses, para terminar, por favor. Colosenses capítulo 3. Le dejo de tarea otro texto ahí en Pedro, pero vamos a terminar aquí con Colosenses capítulo 3. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso es que esta tercera etapa es de lo terrenal a lo celestial, quitando la mirada. Como me dijo este varón, no recibí la compensación que buscaba, pero por lo menos recibí lo que voy a necesitar para pagar todo lo que debía. Y verdaderamente me faltó un poco de fe para creer lo que siempre has dicho, que el Señor nunca se queda sin nada a los que saben bendecir. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros. ¿Notó esto? Dice, no se mientan los unos a los otros, oren los unos a los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros. Ahora dice también que nosotros nos soportemos los unos a los otros, que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Queremos estar unidos? El amor. ¿Queremos amarnos? El perdón. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual
en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno a otro con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Mujeres, ¿seguimos? Sí, ¿verdad? Bueno, amén. Amén, esa risita dijo, sí, sí, dele. Mujeres estén sujetas, santo, ya se desvió, dijo. Mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Aquí va para nosotros. Y maridos maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, aleluya, sean obedientes a sus padres en todo, esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen. No, aquí para todos, amados. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, y trabajadores, obedezcan en todo a sus jefes en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Porque no me dijeron que era hasta el 10, yo casi me leí todo el capítulo. Lo terminamos pues, para que no diga el pastor empezó y no terminó. Aquí lo terminamos. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia recibirá o sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Entonces, el fin de esta etapa es que nuestro cuerpo bien nutrido traerá como resultado un alma que puede ser alimentada. Hay gente que a veces, por no comer bien, hasta el enemigo pone debilidad en su cerebro. Hay gente que recibe medicamento y ese medicamento le puede dar un síntoma adverso. Hay situaciones tan delicadas, especialmente ahora con el uso de calmantes y de esas drogas para el dolor. Se llama opioide, y la gente se vuelve adicta a esas cosas y mira otras cosas, y su mente ya distorsionada por lo que tomó, y si no comió bien, aún hasta su cerebro no funciona igual. El alma tiene que ser alimentada por la palabra. Nuestro espíritu tiene que ser vigorizado, porque el poder que tenía Elías también va a estar en los Elías de hoy. El poder que descendió en Elías para levantar el alma de aquel niño también está en usted, y usted tiene poder de resucitar al alma de los niños o de cualquier otra persona. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te suplicamos, Señor, que durante estas etapas que vamos pasando, Señor, venga tu gloria, y así como obtuvo grandes victorias Elías y que vivió momentos difíciles, también, Señor, el cristiano puede pasar diversas pruebas, pero también, Señor, tú estarás a nuestro lado y nos darás fuerzas. Visita, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están atribulados, angustiados, en apuros, desesperados, aquellos que están perseguidos, aquellos que se sienten derribados. Padre, hazlo entender que ellos no están destruidos, que tú estás con ellos. Ahora ponemos toda nuestra ansiedad sobre ti, ponemos nuestra confianza en ti, mi Señor. Tú tienes cuidado de nosotros. Perdón, Señor amado, para el pecador, sanidad al enfermo y liberación al oprimido. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén, Señor.